Estamos ya con Sebastián Hacha, director de ProDesarrollo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buen día, Luis, a vos, a todo el equipo, a la audiencia. Bueno, hoy estábamos hablando, Seba, de, digamos, los desafíos que tiene, los muchos desafíos que va a tener Santiago Peña, pero creo que buena parte de los problemas están vinculados con uno de sus desafíos más importantes, que es el drama de la informalidad. Bueno, vos con el equipo de ProDesarrollo vienen haciendo un seguimiento, digamos, de cómo evoluciona ese sector gris de la economía. Y bueno, quería saber tu opinión. ¿Qué cosas tendría que hacer Santiago Peña? ¿Cómo se empieza a encarar, digamos, el problema de formalizar a todo ese sector, en casi la mitad o más de la mitad de la economía? El último año, y gracias al trabajo que hicimos con el equipo de Mentu, Burro y todo su equipo fabuloso, tuvimos la posibilidad de adentrarnos un poco más dentro de lo que es la dinámica diaria de la informalidad. No ilegal, porque ahí vos bien lo decías, ¿verdad? Esa zona gris. En la zona gris hay zonas muy oscuras que ya la hemos visto, ¿verdad? Lo han desnudado los casos a ultranza, el caso, este último operativo en donde Yaredis manejaba desde su cárcel en Brasil todo un esquema de lavado. Allí ese es un lugar en donde va a tener que actuar siempre el Estado como ente monopólico de la fuerza pública coercitiva. De eso no hay duda y eso se tiene que seguir haciendo. Ahora bien, el otro sector que sirve obviamente también como carne de cañón para el primero, nos hemos dado cuenta de que en realidad tiene un problema mucho más simple al momento de abordar, pero más complejo al momento de intentar solucionarlo, que es el problema del acceso al sistema financiero. Y eso ha sido determinante según los números que hemos sacado, donde nos dicen, por ejemplo, que el 37% de trabajadores en relación de dependencia y 47% de trabajadores independientes acuden como primera fuente de crédito a un usurero. Eso, lógicamente, nos tendría que abrirnos los ojos, le tendría que abrir los ojos al Banco Central de Paraguay para poder decir, espera un poco, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aflojar? Porque esa gente que vive del día a día no es una persona que puede ir a hacer, al segundo tema, tiene que hacer un trámite de 24 a 48 horas para poder formalizarse, llámese Secretaría de Estado de Tributación, municipalidad, etcétera, etcétera. Son personas que un día de trabajo significa una disparada de sus tasas de interés del usurero. Y el usurero, lo estoy hablando en términos absolutamente técnicos, no lo digo ni peyorativamente, porque quienes utilizan ese servicio no tienen una visión negativa de esa persona. Por el contrario, es la persona que le salva el día. Entonces, a la pregunta que se le hace en varios casos tomados al azar en distintos puntos del país, en zonas donde están preferentemente desguarecida la población de instituciones, de mecanismos de integración al mercado y de mercado de crédito formal. Lo que te dicen es, no, ¿cuánto vos le debes? No sé, pero él luego nomás sabe. O sea, las personas están endeudadas y no saben ni siquiera cuánto deben. ¿Por qué? Porque están en la libreta del usurero. ¿Eso es una percepción negativa por parte del ciudadano? Absolutamente no es así. Es una percepción absolutamente positiva, porque él se encarga de mis finanzas. ¿Por qué estas personas que quieren entrar y que son cuentapropistas quieren entrar al mercado financiero o ser incluidas financieramente? No solamente por el hecho de tener un crédito más razonable en cuanto a tasa y plazo, sino que esas personas pueden escalar en su negocio. Una persona que hace empanadas riquísimas, con una molida rica ahí en la zona de la Chacarita, puede llegar a venderle al lío, perdón, ahí por el chivo, que se entienda muy bien, si es que esa persona pudiese hacerle una transferencia a una cuenta que el proveedor tiene. El primer problema que se encuentra, pueden escalar. El segundo problema es, la gente ya no quiere tener en su
ropero o debajo de su colchón la plata. Porque las vicisitudes que viven las personas que no tienen un servicio de salud, por ejemplo, que no tienen un servicio de ambulancia, por ejemplo, cuando ocurre una urgencia, se decantan siempre por la solidaridad, entre comillas, social. Es decir, alguien se enferma en el barrio y bueno, yo tengo que meter la mano debajo de mi ropero y saco ahí la platita que está ahorrando, entre comillas, para tener que ayudarle al vecino, etcétera, etcétera. ¿Eso significa que son menos solidarios? No, para nada, absolutamente. Significa que quieren manejar, quieren poder aportar lo que ellos deberían desear y no lo que le impone el momento o la urgencia. Y el tercer punto, que yo creo que es el más fundamental, la informalidad de este sector se relaciona directamente con el costo de entrada. El costo de entrada a la formalización sigue siendo demasiado alto. Es decir, si una persona que vende una chipa en 3.000 por 3.000 guaraníes, si nos ponemos a pensar para expedir una factura por cada chipa que vende, nos vamos a dar cuenta que conforme el costo del talonario de factura hoy impreso, su talonario, su factura vale igual que su producto, es decir, cuesta 3.000 guaraníes. Entonces no existe ninguna motivación económica para que esa persona pueda realmente formalizarse si finalmente le va a generar un costo aún mayor. ¿Cuál es la salida a esto? Y es demasiado sencillo en esta época de la humanidad en la que vivimos. La salida a todo esto es la digitalización de estos procesos. La digitalización de la inscripción en el RUC, la digitalización de la expedición de facturas, la digitalización de la expedición de facturas y el pago de impuestos. Y también, por último, una cuestión que no es menor, algún tipo de armonización de los programas sociales, porque ¿qué es lo que ocurre hoy? Trabajando con un centenar de personas en la Chacarita, en la zona de Punta Carapaz, muchas personas desistieron de hacer su propio negocio porque al momento de tener un RUC le anulan el IPS que tiene gracias a su esposo, que sí tiene un trabajo formal. Entonces, ese tipo de cuestiones lo que hace es finalmente anular la iniciativa privada y cercenar la capacidad inventiva, el que tiene mucha gente para tratar de salir a trabajar, porque dicen, no, me voy a quedar nomás del molde, voy a seguir nomás vendiendo aquí chiquitito aquí a mi barrio, porque si yo llego a expandirme, lo que van a hacer es sacarme un derecho que tengo adquirido porque mi marido está trabajando en el IPS. Entonces, nos parece que no son cuestiones inalcanzables, tampoco son cuestiones que van a solucionar el problema. Eso hay que decirlo a inicio, porque si no, finalmente, el problema finalmente no son con los resultados, sino con las expectativas. Pero son cuestiones que se pueden hacer, Luis, desde el 16 de agosto. ¿Tuviste alguna conversación con Santiago Peña sobre el fenómeno de la informalidad y los planteamientos prácticos de qué hacer? Con él personalmente no, pero con gente de su equipo sí. De hecho, le hemos acercado esto mismo que te acabo de decir, a gente que está o que va a trabajar en el Banco Central, a gente que va a trabajar en el Ministerio, que no sé más si llamarle Hacienda de Economía, más llamarle Economía. Y bueno, por supuesto venimos trabajando también con la SED en este tema de desburocratizar el ingreso de personas que están en la franja del simple y el resimple, es decir, las personas que pagan menos impuestos van a pagar más impuestos también. Y ahí hay una cuestión, Luis, que porque lo compartí contigo en más de una charla nomás. Cuando nos hemos dado cuenta que durante 10 años hemos hecho la pregunta equivocada, porque la pregunta se reduce en la formalidad o informalidad, se reduce a decir, vos querés pagar impuestos como si fuese que el otro te va a decir, sí quiero, me muero de ganas y estoy acá, mira, en una carrera de 100 metros para saber dónde me tengo que ir. Pero cuando cambias la pregunta y le decís, vos querés ganar más dinero, el impuesto pasa a ser, no está entre las 3 prioridades. Van a pagar, no le interesa, lo que quieren es tener el acceso a poder hacer crecer su emprendimiento privado, y eso es una muy buena noticia, porque es una conducta que se repite en todos los lugares, con las mismas características de exclusión, con las mismas características de falta de servicio, con las mismas características de falta de conocimiento. Son personas que no saben cuáles son sus derechos,
con respecto al Estado. O sea, no saben, por ejemplo, de que en realidad ellos tienen el derecho de ir y exigir acceso a la información pública, por ejemplo. No saben porque no han tenido tiempo de poder leer los diarios, poder escuchar las noticias, porque son personas que sobreviven. Esta es una informalidad de subsistencia, como le dice Hugo. Es difícil poder explicar el fenómeno en un país donde hemos tenido instituciones muy sólidas de hace 50, 60 años, IPS, Banco Nacional de Fomento, que no le han dado todavía una respuesta a esta gente. Entonces, si es que nosotros generamos un producto para ellos, el problema no es vas a pagar o no vas a pagar impuestos. El tema es, si vos haces esto, vas a ganar más dinero, perfecto, te va a decir. Y el impuesto lo va a descontar nomás a sus costos posteriormente. Y creo que esa es, en líneas generales, una noticia buena si es que encarrilamos estos temas. Y allí surge sí un tema que yo creo que va a ser prioridad del próximo gobierno, porque nos han mencionado ya que es una ley que está en el Congreso hace ya un tiempo, que es la ley de inclusión financiera. Dentro de esa ley de inclusión financiera, donde nosotros tenemos que poner esta frase: ser el costo para esta franja, que es muy fácil para los técnicos de planificación hacerlo, que están entre tanto y tantos ingresos mensuales, el costo de ingreso al burocrático será cero, pero cero. Y debe ser cero por el resto de sus primeros 5 años de trabajo, hasta que puedan conseguir tener una dinámica de productividad y competitividad que sean aceptables para el mercado. Sebastián, un gusto siempre, ¿eh? Muchísimas gracias.